Buenas tardes, hermanos. El puente está pegando, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos. Ok, eso me alegra un poquito más. Y sé que tendré una audiencia, gracias, despierta. Bien, vamos a la palabra, a tener nuestras Biblias abiertas en Efesios capítulo 5 y estaremos viendo una nueva sección en esta gran sección de los capítulos 4 al 6, que es la segunda parte del libro de la carta a los Efesios. Aquí hay dos secciones grandes y desde el capítulo 4, en el versículo 17, comenzó una sección grande que va a terminar hasta el capítulo 5, en el versículo 16, el pasaje que leímos hoy. Y esta sección tiene que ver con la vida de la nueva comunidad. ¿Cómo vive la nueva comunidad en Cristo? Los que son de la iglesia. Bueno, estaremos viendo aquí estas cosas que el apóstol nos dice. Hoy veremos versículos 1 al 7, donde Pablo nos exhorta a andar en amor. El andar es la palabra clave en este versículo. Y dice que debemos andar los creyentes en amor. El andar del creyente es un asunto muy importante, es un asunto crucial. Tiene que ver con su estilo de vida. Ese es el andar, sus hábitos, sus costumbres, su agenda, cómo se mueve esa persona. Dice Pablo aquí que somos llamados a andar en luz, versículo 8, andar en sabiduría, versículo 15. Y en este versículo, o en esta sección, Pablo nos va a exhortar a que andemos en amor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu bendición para poder estudiar tu palabra. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entender la verdad del Evangelio. Y más que eso, Señor, más allá, necesitamos que el Espíritu Santo aplique esas verdades a nuestro corazón y por ellas seamos transformados a nuevas criaturas, a personas que vivimos ahora en una nueva comunidad. Somos tus hijos y somos parte de tu iglesia. Así que te pedimos, Señor, tu bendición en este día. Bendícenos con esa bendición que solo tú puedes dar. Transfórmanos con tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús rogamos esto. Amén. En primer lugar, Pablo hace una exhortación. Versículo 1. Lean conmigo, por favor, si tienen sus Biblias en el capítulo 5. Yo me interesaría y me gustaría que cada creyente tenga su propia Biblia, donde leer las verdades del Evangelio, ir siguiendo con la propia Biblia. Yo sé que podremos usar este aparato y todo lo demás, pero nada como tener tu propia Biblia para estudiar la palabra de Dios. Así que tengamos todos nuestro pasaje abierto a la vista. Dice juntos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la primera frasecita del versículo 2, y andad en amor. Hasta ahí. Yo terminaría el versículo hasta ahí. Ciertamente la Biblia fue inspirada por Dios, pero las divisiones de capítulos y versículos es una división que hicieron algunos teólogos hace 500 años. O sea, no tengan miedo de dividir la Biblia en otras maneras a como lo está aquí. El contenido es obra del Espíritu Santo, pero las divisiones son hechas por hermanos en el pasado, quienes para ayudarnos en nuestra lectura y poder encontrar mejor la Biblia, hicieron esta nomenclatura, esta división de pasajes. Pero el versículo para mí terminaría hasta ahí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Hasta ahí terminaría yo la frase. Por lo tanto, vamos a tomar esa frase como la exhortación del apóstol Pablo. Y la primera palabra, o segunda en este caso, pues, hace una conexión con lo anterior, con el capítulo 4. Y es que abordamos por mucho tiempo el capítulo 4. En los últimos versículos del 4, Pablo dijo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La benignidad, la misericordia y el perdón son características del amor de Dios.
porque Dios es amor, es que Él puede ser benigno, misericordioso y perdonador. De hecho, en los estudios de GPS estamos estudiando los fundamentos de la fe. Y ahorita precisamente andamos hablando de los atributos de Dios. Y hay algunos atributos muy importantes, por ejemplo, el atributo del amor. Y es de ese atributo del amor que se ramifican en otros, en la bondad, en la misericordia y en el acto de perdonar. Si Dios perdona es por su gran amor, porque Dios es amor, es que puede ser benigno, misericordioso y perdonador. Por lo tanto, Pablo, ¿qué dice aquí en el versículo 1? Sed pues imitadores de Dios. ¿En qué debemos imitar a Dios? En perdonar, ese tema que es nuestro coco en muchas ocasiones. Nos cuesta perdonar. Pero creo que al analizar este pasaje nos va a ayudar en este asunto de perdonar. Porque a veces quisiéramos perdonar solo sentimentalmente o solo volitivamente, es decir, con la voluntad. Pero no estamos trabajando el fondo, el motor, el origen del perdón. ¿Dónde se encuentra el perdón? En el amor. Si hay amor, puede haber perdón. No podemos pasar al tema del perdón si todavía no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Si queremos ser benignos, misericordiosos y perdonadores, debemos imitar el amor de Dios. De otra manera, sin el amor de Cristo en nuestro corazón, simplemente no tendremos la capacidad de perdonar a nadie. Solo si tenemos amor podremos perdonar. Hay una estrecha relación entre amor y perdón. El amor es el origen del perdón. Entonces, si hay algo que debemos copiarle a Dios, antes que su capacidad de perdonar, es su amor. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Seamos imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Imitar su amor es posible, hermanos. ¿Por qué razón? Escuchen este pasaje, no lo busquen. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo se nos fue dado el Espíritu Santo? El día en que creímos en Él, el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos a Cristo y pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. En ese día el Espíritu Santo se nos fue dado. Y entonces, ¿qué pasó aparte de ello? Dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros por obra del Espíritu Santo. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Alejandro Magno, ¿no? Tal vez no te guste la historia, pero aunque no te gustara la historia, Alejandro Magno todo el mundo lo conoce, ¿no? Y dice que había un soldado en su ejército, que era un hombre que tenía su mismo nombre, se llamaba Alejandro. El problema con este tocayo de Alejandro Magno es que era un soldado cobarde, para vergüenza de Alejandro Magno. Así que Alejandro Magno fue al ejército, lo buscó y le dijo, lo vio a los ojos y le dijo, soldado, o dejas tu cobardía o dejas tu nombre. No puedo tener un soldado con mi nombre y que sea cobarde al mismo tiempo. Hermanos, nosotros llevamos el nombre de Cristo y nos llamamos cristianos de Cristo, el nombre de Cristo. En la iglesia en Antioquía a los cristianos se les empezó a llamar cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque imitaban a Cristo, adoraban a Cristo, hablaban de Cristo, predicaban de Cristo y eran seguidores de Cristo, comprados con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, si tú te llamas cristiano, o dejas tu pecado o dejas el nombre de cristiano. Hace tiempo se puso de moda estos stickers y cositas para pegarle a la casa y al auto y el pescadito de Ishus y todo lo demás, ¿no? Y los coches iban saturados de stickers cristianos, ¿no? Para vergüenza nuestra, porque esos eran los que iban pasándose el alto, pitando, atropellando. Mejor quitemos los stickers, ¿verdad? Y nadie para evitar la vergüenza del evangelio. Y eso es simplemente si quieres tener tu sticker adelante, yo no tengo problemas con eso, pero el punto es el testimonio. Si te vas a evidenciar,
Da testimonio de que eres hijo de Dios, de que eres cristiano, que estás imitando el carácter del Padre. O dejémonos de llamar cristianos. Los hijos se parecen a los padres, ¿verdad? ¿Por qué los hijos se parecen al papá? Sacan la nariz del papá, los ojos del papá. Terrible cuando eso pasa, mejor que saquen los ojos de la mamá, ¿verdad? A mí me conviene que saquen los ojos de su mamá y no mis pestañas, ¿no? ¿Por qué se parecen los hijos a los papás? Porque tienen la misma naturaleza, la misma genética de los papás. Y por lo tanto los hijos van a imitar a los padres, van a imitar sus acciones y su conducta. Lo mismo pasa con el creyente, debido a que ahora Dios es nuestro Padre, ha llegado a ser nuestro Padre celestial. Nosotros entonces debemos imitarle, porque ahora tenemos la nueva naturaleza en nosotros, tema que hemos abordado en el capítulo 4. Así que si nuestro Padre celestial es santo, somos llamados a ser santos. Si nuestro Padre celestial es perdonador, somos llamados a perdonar. Si nuestro Padre es amor, somos llamados a amar y andad en amor, dice el apóstol. Sin embargo, no tenemos la capacidad de imitar a nuestro Dios, a menos que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo, damas y caballeros, no podremos imitar a Dios. Si alguien es capaz de imitar a Dios es porque un ser nuevo habita su ser, el Espíritu Santo. Él nos da la capacidad de imitar las características de Dios. Y luego Pablo dice en el versículo 2, y andad en amor. Si ya puedes imitar, entonces puedes andar en amor. La evidencia más grande de amor es nuestra capacidad de perdonar, porque esa es la evidencia en nosotros. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque Dios ha perdonado mi pecado en la cruz del Calvario, porque su Hijo fue clavado, sufrió el castigo por mi pecado. Esa es la evidencia del amor de Dios. El amor de Dios no es meramente verbal o sentimental. O sea, Dios no solamente dice te amo hijo, te amo hijo. Él lo manifestó en la cruz del Calvario cuando su Hijo murió por mis pecados. Juan 3:16. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que ofreció perdón para una humanidad rebelde, enviando a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros no sufriésemos la condenación eterna. Así que el perdón de nuestros pecados es la evidencia del amor de Dios. El perdón entonces también será la evidencia de nuestro amor hacia el prójimo. Yo no puedo decir que amo a mi prójimo y no tengo la facultad ni la capacidad de perdonar. Pero aquí está el secreto, hermanos. En la medida en que estemos capacitados en el amor, es esa medida en que estaremos capacitados para perdonar a otros. De tal manera que cuando el amor de Cristo habita en nuestros corazones, no importará qué ofensa te hayan cometido, sin importar qué pueda hacer otro creyente contra ti, otra persona contra ti, sin importar lo terrible, destructivo o injustificado que sea, Cristo ha pagado por nuestros pecados y yo tengo la capacidad de perdonar a otros. Pedro lo dijo de esta manera. Buenas tardes. Y ante todo, tened entre vosotros, dice Pedro, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está el secreto otra vez. Pedro lo dijo de una mejor manera. Si quieres perdonar, ten amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Ese es el secreto de la Escritura. Una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones interpersonales y especialmente en el matrimonio, es la falta de perdón. Pero oigan, eso es el pico del iceberg. Debajo del mar está la bola, el problema principal. ¿Saben cuál es el problema principal? No es la falta de perdón, es la falta de amor, pero en específico la falta del amor de Cristo. Si el amor de Cristo gobierna el corazón del esposo, si el amor de Cristo gobierna el corazón de la esposa, cuando vengan las ofensas,
va a rebotar y ellos van a tener la capacidad de perdón. La falta de perdón es un indicio de que el amor de Cristo todavía no ha permeado todas las células del individuo, toda la vida de la persona. Y es hasta que el amor de Cristo permee todo nuestro corazón, es que tendremos la capacidad de perdonar. Aquí en la iglesia es una de las cosas que estamos tratando de practicar, el amor de Cristo. Acá hay varias sillas, hermanos. Hay varias cosas que estamos echando a andar para enseñar a la congregación a amarnos unos a otros. Y por ejemplo, cada uno de ustedes ha sido recibido por unos hermanos acá en la entrada, ¿no? ¿Y cómo los reciben esos hermanos? Con la mano, abrazo, hasta beso a las hermanas, ¿verdad? Y mucho cariño. Y hemos llamado a ese ministerio simplemente el ministerio de la recepción, porque están ahí recibiendo, ¿no? Pero hermanos, yo no quisiera que ese ministerio quedara para siempre ahí. Es solo para arrancar. Mi anhelo, mi deseo es que eso sea contagioso y de tal manera que después, ¿quiénes den la bienvenida a los que van llegando? Toda la iglesia. Pero como no sabíamos, no teníamos esa educación bíblica en nuestro corazón, bueno, quizá muchos sí, pero quizá muchos de nosotros no, quisimos empezar a educar de esa manera. Es pedagógico. La idea es solo enseñar a que todos podamos con amor saludar a nuestros hermanos por lo menos. Si digo amar a Cristo y amar a mi prójimo, por lo menos estira tu mano y saluda a 2, 3 hermanos. No es lo mismo ir a la iglesia que ir al cine, ¿verdad? Cuando vas al cine, estás en medio de mucha gente, de multitudes. ¿A cuántos saludas de ellos? A nadie en absoluto, ni les ves a los ojos. Pero hay personas que vienen a la iglesia como si fueran al cine, a ver un show, a ver un espectáculo. Eso no es correcto, eso no es bíblico, eso no manifiesta el amor de Cristo, no manifiesta el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, estamos exceptuando aquí, exentando aquí a nuestras visitas porque no conocen a nadie, ¿verdad? Vienen como al cine, ¿verdad? Pero solo porque son nuevos por primera vez. Pero los hermanos de la congregación y de aquellos que se van haciendo parte de la congregación, debe ir cambiando esto en nuestra vida. No podemos decir que amamos a Cristo, pero no somos capaces de mostrar el amor práctico. Así que hoy te animo a cambiar eso, a que puedas mostrar tu cariño, tu amor a la mayor cantidad de personas posibles. Y evitemos estar en pequeños grupos. No todos llegarán a ser tus amigos, pero podemos amarnos unos a otros y ser amables. Esa es una manifestación práctica del amor de Cristo. En segundo lugar, vemos el modelo. Versículo 2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En la semana, una de estas mañanas llevé a mis niños a la escuela y cuando Santiago se bajó, se paró de su silla, se acercó a mí y me dijo: te amo, papá. Me dio un beso y se fue. Fue un flechazo para mí, fue un destello de gozo, de alegría, de felicidad, de ver que ellos aprenden. He batallado con la disciplina del peque, pero está aprendiendo poco a poco. Y estos son los primeros resultados. Cuando un hijo te dice: te amo, papá, le he enseñado a decir que le diga a su mamá: te amo, mamá, que le diga a sus hermanas que las ama. Y ahora viene y me lo dice a mí. Esa es una gran bendición. Pero también es algo que ve en casa. Nosotros los padres somos sus modelos. Mi esposa y yo somos el modelo para estos pequeños, de tal manera que sus actitudes las van a aprender de nosotros y obviamente de la escuela y de la sociedad que les rodea. Sin embargo, los primeros modelos somos nosotros. Ellos aprenden mirando, oyendo, por experiencia. Nuestro modelo, dice la Escritura, es Cristo. Dice: andad en amor. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo?
Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice la Escritura. Y es que el Espíritu de Dios va a poner en nosotros ese amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo nos va a ir moldeando, nos va a ir haciendo copiar el amor de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, hablando de los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí Pablo da 3 elementos. En primer lugar dice que nosotros somos transformados. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Y nos está haciendo hacia la gloria de Cristo. Nos está haciendo semejantes a Cristo Jesús. Pero ¿qué cosa hemos de imitar de Cristo? Dice Pablo aquí en el versículo 2 nuevamente. Su amor. ¿Por qué razón? Versículo 2. Porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que la cúspide, hermanos, del amor es entregarse unos o a uno mismo por otros. El amor bíblico no es solo un buen sentimiento, sino la entrega de mi persona para el bien de la otra persona. Esto es clave, hermanos. Si esta sola frasecita pudiésemos echarla a andar en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, sería otra sociedad si pudiéramos hacer esto. Que el amor no es solo un buen sentimiento, sino la entrega de mí mismo por el bien de la otra persona. Viviríamos otro matrimonio, viviríamos otro tipo de iglesia, de sociedad. Dice primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice a continuación la exhortación de Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, poner la vida obviamente no es como el sacrificio de Cristo Jesús. No es morir, porque aunque murieras por tu prójimo, no pagarías ni un solo pecado de tu prójimo. El único que murió y que puede pagar nuestros pecados es Cristo. Pero nosotros ponemos la vida por el prójimo de otra manera, sacrificando mis intereses, mi confort, mi actitud egoísta debe renunciar y debo servir a mi prójimo. Aun cuando la humanidad no merecía el amor de Dios, sino que merecía la ira de Dios, ¿qué hizo Dios? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió por nosotros? ¿Cuando ya lo merecíamos? ¿Cuando Dios dijo, ya cambió un poquito esta humanidad, ahora sí voy a dar a mi hijo por ellos? No, cuando vio que la situación estaba desastrosamente perdida, la humanidad rebelde levantando su puño contra el santo Dios. Él nos ama cuando le olvidamos. Dios nos ama cuando le desobedecemos. Dios nos ama cuando le negamos. Dios nos ama cuando no correspondemos a su amor, cuando contristamos al Espíritu de Dios. Ahora, no estoy haciendo una apología de pecado, es decir, no estoy defendiendo el que peques, porque obviamente cuando tú pecas recibirás la disciplina y el trato de Dios, sufrirás las consecuencias de tu pecado, pero no perderás el amor de Dios. Es lo que estoy diciendo. Nuestro pecado, si eres verdaderamente hijo de Dios, no perderás el amor de Dios. Obviamente enfrentarás las consecuencias de tu desobediencia, de tu rebeldía, de tu maldad. Versículo 2 sigue diciendo, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. El amor divino llevó a Cristo a sacrificarse por pecadores indignos como nosotros. En Juan capítulos 13 en adelante se narra la última cena de Jesús con sus discípulos. Y antes de ser traicionado y arrestado, los discípulos hicieron una bolita y empezaron a charlar. Tocaron un tema. Y el tema era, ¿quién de nosotros será el primero en el reino de Dios? Y Pedro dijo, no, yo siempre he sido el líder. Y Judas dijo, no, yo voy a ser y todos estaban peleando por ver quién era el líder. ¿Quién sería el líder? Jesús estaba a punto de ir a la cruz, iba a sufrir la agonía del Getsemaní,
y ellos estaban más preocupados por su propio prestigio y gloria. Jesús entonces hizo algo inaudito. Tomó un lebrillo con agua, se ciñó su túnica y empezó a lavar los pies de los discípulos. Oigan, lavarle los pies a una persona en el siglo XX no es lo mismo que lavarle los pies a una persona hace 20 siglos. Cuando no había calles pavimentadas, zapatos cerrados, talco, etcétera, etcétera. No había cremas para el pie de atleta. De tal manera que ese trabajo era un trabajo para los esclavos más bajos. Y Jesús les puso una lección y tocó la llaga y la hizo así. Lavó los pies de sus discípulos. El trabajo de un esclavo, cuando ellos, en el centro de su plática prepotente y orgullosa, les dio una lección de cómo servir con amor y humildad a personas egoístas, prepotentes y ególatras. Y al final, para remachar, les dijo en el versículo 12 al 16, Juan 13, 12 al 16: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, no importa si sean buenas personas o no lo sean. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y luego al final dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego el versículo 35, esto es capital: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que llevas una Biblia? ¿Cómo sabrán todos los vecinos que eres cristiano, que eres discípulo de Cristo? Por tu bibliota, ¿no? Una Biblia de estudio, de esas Biblias de púlpito, ¿no? Bueno, hay algunos que de plano llevan unas Biblias chiquititas, ¿no? Los cristianos de la secreta, ¿no? No, es broma, hermano. Si tú tienes tu Biblia pequeña, no te ofendas. Seguramente es por practicidad, ¿verdad? Pero dice el Señor: por ninguna de estas cosas externas sabrán que son mis discípulos. No porque llevas un letrero aquí, soy discípulo de Cristo, ¿no? ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. No dice Jesús: en esto sabrán que son mis discípulos, en que sabes mucha teología. Aunque vamos a enseñar mucha teología aquí en la iglesia. En esto sabrán que son mis discípulos, en que haces muchas buenas obras. Aunque somos llamados a hacer muchas buenas obras. Pero el elemento central para manifestar que somos discípulos de Cristo es en que nos amamos los unos a los otros. Una iglesia amante, amable, es una iglesia atractiva, es un imán. Así yo quiero regresar otra vez allí. En una iglesia donde nadie te voltea a ver y te saludan como desconocido, no tienes ganas de volver allí. Así que, amados hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Mostremos el amor de Cristo en el perdón, en el servicio, en la humildad y en nuestra amabilidad con las personas. En tercer lugar, Pablo va a hablar de algunas cosas que son perversión. Versículos 3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Todo lo que Dios establece, Satanás tiene una copia falsa. Donde Dios establece verdadero amor, Satanás va a producir amor adulterado, amor falso. Y es el amor que la mayoría de las personas tiene, un amor falso. Y así como los hijos de Dios se caracterizan por el amor verdadero, ¿qué caracteriza a los que no son hijos de Dios? El amor falso, el amor del mundo, el amor de Satanás. El amor piadoso y perdonador es contrastado entonces aquí con el amor adulterado, lujurioso. Está hablando en los primeros dos versículos del amor, ¿verdad?
del amor verdadero, ese amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor que debe estar en nosotros. Y luego en los versículos 3 y 4 está el amor del mundo, el amor adulterado. ¿Qué genera ese amor adulterado? Todo esto que vemos aquí: fornicación, inmundicia, avaricia, etcétera. Ama porque el objeto del amor es atractivo. Ama, el mundo ama porque se puede aprovechar de esa persona, porque esa persona es agradable físicamente, satisface sus necesidades, sus deseos individuales y cumple sus expectativas egoístas. Por eso ama. Ese es el amor adulterado. Da poco, pero quiere recibir mucho. El amor del mundo. Te doy poquito, pero devuélveme el doble. Mateo 5:46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice Jesús. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los no cristianos. El amor del mundo, entonces, es un amor falsificado. El amor del mundo, de hecho, es, ¿a qué le llaman amor en el mundo? Al romanticismo, al erotismo incluso. Ese es amor para ellos. No están hablando de una entrega, de un compromiso, de un sacrificio. Hablan del romance y del erotismo, de las frases bonitas y de las acciones bonitas. Pero no hablan del compromiso, de la renuncia y del sacrificio. Las canciones, las novelas, las películas, las series. ¿Cuál es la temática? Amor y desamor. Y venganza por el desamor, por cierto. ¿Por qué nos atrevemos a afirmar que eso no es amor verdadero? ¿Cómo yo me puedo parar y decir, eso no es amor verdadero? Por su resultado. ¿Cuál es el resultado de ese amor? Versículo 3. ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado del amor falso? Fornicación y toda inmundicia. ¿Es amor verdadero eso? Dice un hombre casado, le dice a otra señora casada, le dice, te amo. ¿Eso es amor verdadero? Señora, voltéese y dele una cachetada, por favor. Ese no es amor verdadero. Esa es una perversión, es una falsificación del amor verdadero. El amor del que el mundo habla es uno egoísta, es uno destructivo. Siempre es condicional y siempre es egocéntrico. No se interesa en el compromiso, sino solamente satisfacción momentánea. No se interesa en dar, sino en recibir. No se interesa en sacrificio, sino en sentir, en experimentar. No quiere un proyecto a largo plazo, quiere cosas instantáneas. No importa lo que piensen los demás. Ese es el amor del mundo. Es un amor falsificado. Luego dice, menciona 3 palabras aquí muy fuertes. La primera palabra es porneia en griego. Y bueno, en español se traduce bonito, se da un maquillaje, fornicación. Pero si lo tradujeran literalmente sería una palabra mucho más fuerte. Se refiere a todo pecado sexual, toda sexualidad ilícita, la falta de control sexual que conduce a una fornicación e inmundicia. Y luego viene esa siguiente palabra, inmundicia. Hace referencia a cualquier cosa impura y sucia, que tiene que ver con el sexo, obviamente. Impureza sexual es la inmundicia. E implica pensamientos, pasiones, fantasías inmorales y todas las demás formas de depravación sexual. Luego viene la palabra avaricia. Y tú dices, bueno, la avaricia tiene que ver con el dinero, ¿no? Bueno, es una de sus manifestaciones. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es egoísmo. Es lo que caracteriza a aquel que amontona dinero, ¿no? Es un egoísta. Pero en este contexto, avaricia se relaciona más con la inmoralidad, con la perversión del amor, ¿verdad? Con la impureza. De tal manera que aquí se puede aplicar a buscar sexo a expensas de otros y de las condiciones de otros. Se llama avaricia sexual. Dice el apóstol Pablo aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a creyentes, a cristianos. Y es que la generación presente, hermanos,
está obsesionada con el sexo. Decía una escritora hace años, hace 50 años, mi abuelo salía a buscar pecado un sábado por la noche y no conseguía nada. Hoy mis hijos van a la escuela y lo primero que ven es un espectacular sensual. Hoy la sociedad se ha sensualizado, se ha erotizado, está enferma está obsesionada con la sexualidad, con el sexo. Todo está plagado de sexo. De tal manera que los hombres cristianos tenemos que hacer triple esfuerzo para mantener la mirada lo más derecha posible. Por causa del engaño de este pecado, entonces los que sufren son los cónyuges abandonados, niños descuidados, hogares destruidos. Los pecados sexuales son poderosos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es un ser sexual. O sea, hay un lugar para la sexualidad. Sí, hay un lugar correcto. Y Dios dijo que el marco correcto para el sexo es el matrimonio. El matrimonio, el lecho sin mancilla, dice Hebreos, es el hogar. Y ahí es donde se protege para evitar las desviaciones sexuales. Si se les da rienda suelta, pueden conducir a la insensibilidad, a la brutalidad, a lo animal, incluso al homicidio. Asesinatos por razones de sexo. Por esa razón Pablo nos exhorta, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué nos había dicho en el capítulo 4, versículo 1? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice el apóstol. Versículo 4, dice el apóstol Pablo, ni palabras deshonestas, dice Pablo, todavía no termino, Estas tres cosas más, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Palabras también difíciles, palabras deshonestas y de trasfondo obsceno va a mencionar aquí Pablo. Primero dice palabras deshonestas, obscenidades, indecencias y luego necedades. Se refiere al lenguaje necio, a las sandeces que pueden salir de la boca de una persona sin pensar. Luego la palabra truhanería. Se refiere a las picardías y al humor inmoral. Aquellos chistes acerca de la intimidad y de la perversión sexual. Hay gente que habla y se divierte con chistes de la sexualidad, que corresponden a la intimidad, que no son parte del lenguaje, que no se deben dialogar. Es sucio vivir así. Es sucio ese ambiente. En resumen, cuando una persona ha entregado su corazón a toda inmundicia moral, ¿qué pasará con su boca? Estará llena de estas palabras deshonestas, necedades y estas truhanerías. Una persona que está involucrada en fornicación, en toda inmundicia, en toda avaricia, se va a dejar ver por su lenguaje, por su forma de hablar, por su forma de humor incluso. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y escuchen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es que no quise decir tal palabra, no, ahí está, aunque no lo hubieras dicho, ahí está. El punto es una transformación del corazón, ¿se dan cuenta? Entonces la palabra de Dios apela a un cambio de corazón, no a un cambio de lenguaje. Hermanos, yo no le estoy pidiendo dejen de hablar mal, no. Más bien, el llamado de la palabra es cambia tu corazón. Que Cristo gobierne tu corazón, el evangelio viva tu corazón. Y entonces tu forma de vivir, tu forma de hablar será diferente. Si yo les dijera aquí una charla de 30 minutos sobre cómo hablar mejor, sería pura moralidad. Y tu corazón, el verdadero problema, estaría intacto. No podríamos solucionar nada. Y luego dice entonces Pablo en el versículo 4 al final, sino antes bien, ¿qué debemos hablar? Acciones de gracias.
un corazón agradecido se manifestará en palabras de gratitud. Hay gratitud. Cualquier cosa buena que recibe de Dios o de otra persona, la persona está agradecida. Todo lo ve con acciones de gracias. O sea, si llueve, gracias a Dios por la lluvia. Si hay sol, gracias a Dios por el sol. Pero cuando el corazón está pervertido, llueve, está enojado con la lluvia. Hace sol, está enojado con el sol. Estamos enojados. Hay enojo, vive enojado, vive amargado por causa de su pecado. Pero el problema no es el sol, señores. El problema no es la neblina. El problema es el corazón del ser humano, que no ha sido transformado por la palabra de Dios. El evangelio no ha sido aplicado en el corazón. Primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Podemos ser agradecidos siempre y cuando estamos en Cristo Jesús. Luego, versículos 5 al 7, Pablo va a pasar a hablar acerca del castigo sobre estos pecados. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y es que Dios no tolera el pecado, hermanos. Lo debemos decir desde aquí, desde el púlpito. La Escritura dice que la ira de Dios está contra el impío. Y las perversiones morales conducen al castigo por el pecado. El pecado no tiene lugar mínimo en el reino de Dios. Dice Pablo aquí que tales personas no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios, los que están involucrados en esto. Obviamente, si esto es el estilo de vida de una persona, si su estilo de vida es inmoralidad, fornicación, inmundicia, no puede formar parte del reino de Dios. No está hablando aquí de que la salvación se pierde. Soy cristiano, pero caí en fornicación, ya perdí mi salvación. No, sino que esta persona está viviendo. Ese es su estilo de vida. Podría decir que va a la iglesia de vez en cuando, pero su estilo de vida es esto. ¿Qué está reflejando eso? Que no es parte del reino de Dios. Él cree que es cristiano, pero no lo es. La persona cuya vida refleja este estilo de vida no puede afirmar que Dios es su Padre. Quizás sea un simpatizante, pero no lo es. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice el apóstol: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El verdadero Hijo de Dios, ¿cómo va a vivir en este mundo? Sobria, justa y piadosamente. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, Dios seguramente nos tomó de ahí, pero nos redimió y ha cambiado nuestra vida y estamos batallando para dejar esos pecados. Pero si seguimos viviendo igual, no ha habido cambio, reflejando que no ha habido la obra de Dios en nuestras vidas. Versículo 7 dice al final Pablo: no seáis pues partícipes con ellos. Es decir, no se asocien con el mundo en su maldad. En lugar de eso, asóciate con Cristo en la justicia, en la sobriedad, dice el apóstol aquí, en la justicia y en la sobriedad. No imiten al mundo, imiten a Dios, como dice el versículo 1, como hijos amados. Para terminar, ¿cómo podemos andar en amor? La exhortación de esta palabra ha sido andar en amor. ¿Cómo podemos andar en amor? Nuestro amor crece
se desarrolla y empieza a manifestarse. Pero el amor tiene que ser implantado en nuestro corazón. ¿Cuándo? El día en que creímos en Cristo Jesús. Así que si aún no eres cristiano, si aún no crees en Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús. Y después ese amor empezará a crecer. Pero en segundo lugar, hermanos, el amor de Cristo en nosotros empieza a crecer en la medida en cuanto estamos conscientes de cuánto se nos ha perdonado. ¿Qué tan pecador era yo y qué tanto nos perdonó Dios? De tal manera que te darás cuenta que tu pecado es grave. En Lucas capítulo 7 se narra la historia de cuando Jesús fue a cenar a la casa de un fariseo llamado Simón. Y ustedes saben que un fariseo era un hombre de estatus social por su vida moral correctamente, una moral pura, una capacidad de conocimiento de la Escritura, un hombre importante. Y bueno, Jesús fue con este llamado Simón. Y de pronto estaban cenando y entra por la casa una prostituta. Y se echa a los pies de Cristo Jesús y derrama un perfume caro en sus pies y lo estaban jugando con sus cabellos. Este hombre santo llamado Simón pegó el grito en el cielo y dijo: ¿cómo te atreves, Jesús, a permitir que una mujer de tan baja moral toque tus pies, maestro? ¿Cómo contestó Jesús? En el versículo 41 al 43 de Lucas 7 leemos: un acreedor tenía 2 deudores. Dijo Jesús: te voy a contar una historia. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y entonces Jesús le contestó: rectamente has juzgado. Y luego al final de la historia, en el versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados, hablando de la prostituta, le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Ahora díganme ustedes, ¿a quién se les perdona poco? ¿Quién de nosotros solo debe 50 denarios ante Dios? ¿Alguien se atreve a levantar la mano? Yo creo que debo 10 veces 500 denarios. Pero Simón creía que él era el que debía 50 denarios y que esta prostituta era la que debía 500. Así se sienten las personas justas a sus propios ojos. Dice: ese es pecador, pero yo soy buena persona, soy moralmente correcto, yo no fumo, no tomo, no digo groserías, no he fornicado, no he engañado a mi esposa. Muchos de los pecados que dice mucha gente es: yo no he engañado a mi esposa. Y muchas otras cosas. Simón se sentía justo. Él no estaba consciente de la gravedad de su propio pecado, se sentía justo a sus propios ojos. Por lo tanto, no sentía la necesidad de ser perdonado. No necesitaba un redentor. No necesitaba que Cristo fuera a la cruz por sus pecados. Y menospreciaba a aquellos a quienes él consideraba como de baja moral. Es hasta que podamos comprender lo mucho que Dios nos ha perdonado, es que empezaremos a amar más. Y por lo tanto, a perdonar más. Ahí está la clave. No tenemos la capacidad de amar, hermanos, hasta que Cristo deposite su amor en nuestro corazón. Yo no puedo amar de esta manera. Sin Cristo yo estoy perdido, hermanos. Y tú también, hasta que Cristo habite tu corazón. Por lo cual necesitamos un encuentro personal con el Señor, creer en Cristo Jesús. Tampoco tenemos la capacidad de control moral. No tenemos la capacidad para cuidar nuestro corazón de la lujuria, nuestros ojos de la inmoralidad, para evitar la inmoralidad, la fornicación, la perversión sexual. ¿Quién puede decir: yo lo tengo bajo control? Necesitamos a Cristo Jesús. Él ya cargó esos pecados de inmoralidad y los clavó en la cruz. Así que
admira a Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús, ama a Cristo Jesús. Por la fe somos salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz, porque éramos pecadores de los más viles, Señor. Éramos los que debíamos más de 500 denarios, Señor. Gracias porque tu Hijo cargó todos esos pecados en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, pon en nosotros, en nuestro corazón, fe para creer en tu Hijo, para abrazar el sacrificio de tu Hijo. La sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz, nos da perdón. Y solo la sangre de Cristo Jesús nos puede perdonar. Gracias, Señor, por la maravillosa obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que todos los que estamos aquí podamos salir con los ojos puestos en Jesús y nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Gracias, Dios, te alabamos, gracias por la obra del Redentor, de Cristo Jesús, y por eso somos perdonados y tenemos paz en nuestro corazón y gozo eterno por el perdón de nuestros pecados. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.